Muy buenas tardes. Eisha papeime yo aite, uapame teme guará peime jahuere coape. Bienvenidos al Club de Lectura Virtual del Paraguay, creado y dirigido desde hoy por Sofía Raquel Fernández Casabianca y quien les habla, Norma Raquel López Jara. Ambas somos escritoras de Escritoras Paraguayas Asociadas. Este club de lectura busca crear espacios para compartir con autores paraguayos sus obras, dar difusión a las obras contemporáneas y promover el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, porque leer nos expande, nos integra y también nos une. Al leer no solo ampliamos nuestra visión del mundo, sino también nos transformamos. Leer nos humaniza. Y hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de una gran escritora, Carla Molinas, para quien pido un fuerte aplauso allí desde donde están. Muchísimas gracias, querida Carla, por aceptar esta invitación, por ser nuestra primera invitada, por haber compartido con nosotros, digo, porque estamos varones y mujeres en este club de lectura, tus obras, por haber compartido con nosotros esa genialidad que salió de tu alma y que, bueno, del cual o de la cual hemos disfrutado y también sobre la cual vamos a estar compartiendo, y cada uno de los miembros que estamos hoy aquí presentes y también los que no están han escrito sus reseñas y quieren compartir también contigo. Y estamos ansiosos también de poder escucharte, de poder saber algo más de tu vivencia como escritora, en fin. El día de hoy arranca esta experiencia que busca aglutinar a toda la gente que quiera leer y quiera compartir con escritores paraguayos contemporáneos. Así que bienvenidos sean todos, bienvenida Carla. Bueno, ¿les parece ahora en este mismo momento si habilitamos nuestras camaritas para poder sacar una captura de pantalla y que ustedes también puedan hacer su propia captura y posteriormente ya seguimos la agenda que tenemos prevista para hoy, ¿sí? Así que los que puedan habilitar sus cámaras, vamos a agradecer que lo hagan y podamos vernos, ver sus rostros hermosos. A ver. Tal vez al final, si no quieren habilitar ahora, Norma. Sí, están habilitando ya. Podemos hacer ya, la idea es hacer ahora porque después la gente de repente ya tiene otro compromiso, sale, no se queda hasta el final o lo que sea, ¿verdad? Por esa razón siempre es interesante sacar todo y luego vemos ya tenemos nuestra captura. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bien, es súper importante que nosotros conozcamos por lo menos una breve reseña de nuestra autora, y para eso quiero invitarle a Sofía, mi compañera con la que organizamos este club de lectura, que pueda saludarles a ustedes y además contarnos por lo menos una breve reseña biográfica de Carla Molinas. Así que adelante, Sofía. Hola a todos, buenas tardes. Hoy estamos con la autora de Una brizna de fuego, Horas cantadas, su reciente libro, y Baile de letras, también Alma peregrina, que es una novela. Pero el extracto que ella nos envió, el archivo que ella nos envió es justamente basado en estos 3 libros. Por eso puse aquí al lado para tenerlos a la vista. Para conocer un poquito a Carla, yo les había enviado antes una semblanza que había hecho Axel Páez, y ahora voy a leer una breve reseña de ella. Posteriormente va a hablar nuevamente Norma y luego ya tenemos anotado el nombre de las personas que van a ir haciendo sus
observaciones, reservas, comentarios por escrito que hicieron de cada cuento que le llamó la atención, y eso es lo que, como les dije antes, me puso sumamente contenta, que hay una gran cantidad de evoluciones, que es lo más lindo que le puede pasar a un escritor, que alguien se refiera a su obra. Carla Molinas nació en Asunción, Paraguay, en 1970, es escritora y compiladora, miembro de Escritoras Paraguayas Asociadas EPA, de Sociedad de Escritores del Paraguay, CEP, y también es egresada de la Escuela de Artes Literarias Josefina Pla del Instituto Superior de Bellas Artes. En 2014 publicó su novela Alma Peregrina, en 2023 Una brisna de fuego, Baile de letras y horas cantadas en 2025, estos son cuentos. En agosto del 2026, realmente va a ser el 31 de julio, corrijo, va a lanzar su nueva novela Tan simple como imposible. Lleva publicados ya más de 50 cuentos. Obtuvo varios premios literarios nacionales e internacionales. Yo diría que de nuestra generación, de los que escribimos actualmente, es tal vez la más premiada. Ella fue ganadora en más de una ocasión del concurso de cuentos del Club Centenario, que es el más importante de nuestro medio. Fue finalista del concurso internacional Versos Compartidos de Montevideo, Uruguay, en 2017. También ganadora en 2 ocasiones del Premio Literario Internacional Letras de Iberoamérica de México en 2024 y 2025. También el año pasado tuvo 2 galardones más en el concurso literario internacional Horacio Quiroga y en el certamen literario internacional Rotary Club de Flores, ambos de Buenos Aires, Argentina. Este año quedó finalista en el Premio Internacional Cuentos bajo la sombra del perro de México. Con nosotros Carla Molinas, que es una escritora que se está destacando muchísimo desde que empezó la publicación de sus cuentos. Yo siempre, para referirme más o menos a la generalidad, son muy interesantes y no nos sueltan hasta el final. Y cada final es distinto y sorprendente. Ahora seguimos con el guión, Norma. Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Nos presentaste realmente una síntesis de lo que es la vida de nuestra autora invitada, porque realmente si vamos a contar todos los atributos que ella tiene, probablemente no va a ser suficiente un día. Bueno, queremos ahora darte la palabra, querida Carla, lo que vos quieras contarnos acerca de tu persona, de tu camino literario y de tus obras. Somos todo oídos. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos súper bien. Bueno, muchas gracias por unirse al club. Antes que nada, estoy nerviosa y agradecida al mismo tiempo en igual medida. Yo les puedo contar sobre mi carrera en las letras, que empezó tarde. Soy una escritora que empezó a escribir tarde porque soy hija de escritora y mi mamá era la que escribía y yo le escuchaba y le ayudaba a ella le importaba mucho la musicalidad de sus escritos, que creo, intento al menos que heredar eso también y trabajar en eso también, el leer en voz alta. A mí me encantan las palabras, cómo suenan las palabras. Entonces, cuando escribo algo, al leer en voz alta, busco la palabra adecuada. A veces puedo estar 2 o 3 días buscando una palabra que encaje perfectamente en un párrafo, en una frase. Y eso heredé de mi mamá. Mi mamá se murió cuando yo tenía 32 años. Entonces yo empecé a escribir a partir de... Le escribí un poema muy triste, ¿verdad? Y un poemario también que Sofía Raquel sabe que no verá la luz nunca, ¿verdad? Porque los poemas no son los míos. Me gusta escribir en prosa poética, pero el problema es que yo soy muy perfeccionista. Entonces, cuando el poema tiene que tener métrica, y entonces puedo morir ahí buscando la métrica y se pierde un poco la fluidez de la poesía. Entonces, de repente
Me estoy yendo por la rama, perdón. Bueno, y entonces ahí empecé a escribir recién a los 33 años más o menos. Empecé a escribir cuentos, empecé a ir a talleres, un taller detrás de otro hasta hoy día. No paro con los talleres, a mí me gustan muchísimo los talleres, me parece que son sumamente necesarios para todos los que escribimos. Así es nuestra retroalimentación, estar entre un grupo que a todos nos guste lo mismo, ¿verdad? Entonces, a partir de los 33 años me empecé a ir a talleres y empecé a escribir cuentos, y uno de esos cuentos no pude terminar, se alargó y se convirtió en una novela, y esa fue la primera novela que publiqué. Ya después de muchos años de haber escrito, porque no me animaba, porque qué sé yo, no había llegado todavía al taller de Irina. Cuando llegué al taller de Irina me fue más fácil publicar, porque Irina Raffles, me supongo que le conocen, ¿verdad? Tuve una guía más certera, y entonces me di cuenta que me gustan mucho los cuentos, en realidad me gusta mucho la narrativa. Y ahora está en camino, ya está en editorial una novela, mi segunda novela. Y bueno, no sé si quieren preguntarme algo específico. A mí me gustaría preguntarte, o sea, a mí me encanta esa inspiración en tu madre, cómo escuchabas que ella tecleaba cuando ella te leía. Entonces, como que de todos tus hermanos, vos fuiste la persona que tomó ese legado, y cuando ella se va, eh, es como que decís, bueno, tengo que continuar yo, me toca a mí, esa es mi lectura. Y también quiero destacar algo. Esos finales, vos me dijiste en una oportunidad que ella tenía mucho cuidado en sorprender y dar un giro, y eso es algo que tiene tu escritura, que es bastante interesantísimo, porque hace que no sea una lectura plana, sino que nos tiene en un vaivén, que en un punto es como una ruleta, ¿cómo se dice? Montaña rusa, que no sabes, que ahí llegaste ahí al final, y ahí recién sabes, en esa última parada. Bueno, a mí me encantaría que me hables más de tu mamá, de Yula Bueno, Riquelme, que le conozcan a tu mamá. Yula Riquelme de Molinas lastimosamente se murió en el mejor momento de su literatura. Ella estaba abocada 100% a escribir, y de hecho era la fiel discípula de Hugo Rodríguez Alcalá, que fue el precursor del cuento breve aquí en nuestro país. El cuento breve como tal, como realmente el original cuento breve, digamos, que es el que tiene que tener que ser corto, contundente, y tiene que tener un final que sorprenda. Y entonces mamá se abocó a eso, ¿verdad? Y lastimosamente se murió a los 60 años, y yo era su hija más chica. Entonces mis hermanos ya se habían casado, y en la casa solo quedábamos nosotras, mi papá, mi mamá y yo, y me supongo que ella se habrá dado cuenta que no era un fastidio el escucharle, porque yo me doy cuenta con mis hijas, por ejemplo, yo les pido que me lean y no hay caso, y que me escuchen, pero ni sueño, ¿verdad? Cuando no le gusta, no le gusta, pero a mí me fascinaba escucharle a mi mamá, y jugaba a corregirle, obviamente que no, ¿verdad? Porque ella era súper perfeccionista, pero en algún punto ella se habrá dado cuenta que a mí me gustaba, porque, por ejemplo, me dejó su biblioteca, y me dejó todos los derechos de sus libros. Entonces, es como que ella sentía que yo podía, de hecho me decía, ¿verdad? Pero yo ni me imaginaba que iba a poder escribir. Y el tema de los finales me viene, por supuesto, de eso, ¿verdad? De sentir que tiene que ser así, pero como ya les expliqué, yo soy obsesiva y soy perfeccionista. No tiene que ser así. Hoy día hay muchísimas escritoras actuales que están escribiendo en este momento, ganando muchísimos premios internacionales, y escriben totalmente de otra forma. O sea, uno tiene que escribir como le nace. Ahí está Samantha Schweblin, por ejemplo. Nosotras somos fan de ella. Sí. Y escribe totalmente diferente. Sus cuentos son sin ningún tipo de final. Vos, incluso el lector le puede poner final. O sea, que yo digo que son más orgánicos, porque como que el lector participa también de
de lo que está leyendo, ¿verdad? Bueno, esa clase de escritura a mí todavía no me gusta, ¿no? Lo que no quiere decir que en algún momento escriba también así. Básicamente en los finales yo hago como una especie de juego y como una especie de desafío para mí, pero yo disfruto muchísimo haciendo la narración. Por eso mis cuentos son largos, porque a mí me gusta narrar. A mí me dan una idea y yo puedo hacer, no sé, puedo hacer muchas ideas colaterales de una sola, porque me gusta narrar y me gusta el juego de palabras, busco palabras que vayan unas con otras, a mí me encantan las palabras, ya dije, ¿verdad? Y entonces, no quiere decir que yo escriba siempre esa clase de finales, no esperen porque es complicado, no es tan sencillo, ¿verdad? Pero da gusto también, de repente yo encuentro un final y todavía no encontré el cuento, entonces le hago un cuento a ese final, entonces, de repente pasa eso mágicamente, ¿verdad? Y eso. Eso es todo. Sobre mi mamá, no sé, ya dije, ¿qué te gustaría más saber de mi mamá, Raquel? No, en realidad, también veo que últimamente hay algunos cuentos cortos, como La Caída. Ah, sí, ese es muy viejo. Este Ese salió me de encantaría una y no necesitaba una palabra más. Estaba ahí así. a mí me encantaría que alguien o vos misma, antes de terminar, puedas leer, porque es precioso y es cortito. Y eso me extraña también, porque como vos decís, te gusta mucho desarrollar la historia. Y al punto que puede ser una pequeña novela, cada cuentito puede llevarse a una serie, más o menos, de tantos detalles que tiene. Ahora, Norma, ¿qué nos queda para que Sí, puedan interactuar los sí. integrantes? Tenemos algunas preguntas para Carla. Si puedes contarnos, Carla, ¿qué autor, además de tu mamá, tuvo influencia en tu escritura? Yo empecé, bueno, mi tema con la escritura, con la lectura, fue mi primer amor. La lectura fue mi primer amor porque mi mamá tenía una biblioteca muy nutrida y yo tenía una infancia muy solitaria porque estaba sola ya en mi casa, no había nadie, mis hermanos ya se habían ido, entonces yo leía los libros de mi mamá que no tenía que leer, lo que no eran para mi edad eran los que más me atraían. Entonces, en mi casa, por ejemplo, se conversaba todo el día de 100 años de soledad, cuando yo tenía 13 años, que en ese año, en el 83, fue el boom en todas partes. 100 años de soledad se editó para toda Latinoamérica y todo el mundo estaba enamorado. Entonces yo empecé a leer, lo que no quiere decir que haya entendido, pero sí me gustó la dinámica de escribir sobre mucho, exuberante, como escribe Gabriel García Márquez. Y bueno, y después leí muchísimos bestsellers que no tenía que haber leído, porque eran bestsellers americanos, norteamericanos de un tinte que no era para mi edad, ¿verdad? Pero bueno, me nutrí de todo. Yo siempre digo, hay que leer lo que tengas, no tenés que esperar a encontrar el libro para ponerte a leer. En mi casa, en la casa de mi abuelo, que era donde había historietas, se leían buenísimos cómics como otros que no eran buenos, pero se leía todo. Había Patorucito, como D'Artagnan, como Condorito, Mafalda, toda la serie de Mafalda, y yo empecé a leer desde muy chica. Y después en la biblioteca de mi mamá también leía la enciclopedia Lo sé todo, que los que tienen mi edad se deben acordar, que era una enciclopedia ilustrada. Y hablaba de la mitología griega, romana, celta, hablaba de Egipto, todo, bueno, y después, como yo no escribía, entonces era muy libre para leer. Le empecé a leer a Ray Bradbury, que me enamoré de su literatura, me encanta su fantasía con esa mezcla de terror psicológico que hoy está tan de moda y que él ya escribió hace tantos años, ¿verdad? Después me encanta Poe, Alan Poe a mí me gusta mucho leer sobre miedo y no sé mucho escribir sobre miedo, pero me gusta mucho leer. Después me enamoré de una época, como ya les dije que soy obsesiva, Jane Austen. Leí uno de ellas y tuve que comprar los 9 libros de Jane Austen y me comí 8 novelas y una cortita. Y leí todo. Después me enamoré de Diana Gabaldon, que es la que hizo Forastera,
Leí toda la saga y se ríe Heidi porque me supongo que le debe encantar. Es la de Outlander, la de la serie. Bueno, yo cuando me embaracé de mi segunda hija, yo empecé el primer tomo. Y según mi hermana, al nacer mi hija le pasé a ella y que le críe a ella porque yo estaba leyendo Diana Gabaldón. Y leí toda la saga que salió en 10 años por ahí en total. Y después me gusta una escritora australiana que ya se murió, que se llama Colleen McCullough, que escribió El pájaro canta hasta morir, que fue mi novela cuando tenía 20 años por ahí, y escribió muchísimo, y eso es lo que más me gustan, cuando no se me acaban los títulos de los escritores que me gustan. Y así, bueno, y por supuesto Cortázar. Cortázar es el que me hizo volar la cabeza, porque la escritura de Cortázar es la que yo siempre admiré, es la manera que me gusta de escribir, eso que vos estás leyendo y decís, ¿cómo se le ocurrió esto? Y de repente todo encaja y es hace como un rompecabezas de su escritura, me gusta muchísimo. Y Borges, por supuesto, infaltable, ¿verdad? Me gustan mucho de Borges. Funes, el Memorioso, por ejemplo, fue un cuento largo que disfruté mucho. El Aleph también. Y son difíciles y todos tienen una época en que leer. Probablemente yo le empecé a leer porque a mi mamá era fan de Borges. Le empecé a leer de chica y no le agarré la onda, pero sí ya de más grande es muy valioso leer, le ayuda muchísimo, sobre todo para la inspiración. Cuando te falta alguna inspiración, agarrar un libro de Borges, un libro de Cortázar, depende de qué más o menos estés queriendo escribir, y la inspiración llega. Eso. Y que si llegue te encuentre trabajando la inspiración, ¿verdad? Así mismo, sí. Contá un poquito también algo que yo conozco, pero quiero que conozcan los demás, tu disciplina en la escritura. Sos de las pocas que son tan disciplinadas y entregadas al oficio. Sí, bueno, gracias a Dios, en esta época de mi vida, yo puedo dedicarme exclusivamente a escribir. Yo escribo todo el día. Digo gracias a Dios porque yo mi primera novela escribí trabajando en una oficina con gente aquí y allá, y yo escribí mi novela rodeada de personas. O sea, de hecho, como Raquel y yo sabemos, estamos acostumbrados a trabajar a presión, porque como participamos hace tantos años de un taller que nos dicen, tienen 40 minutos para escribir sobre tal tema, entonces no es fácil escribir a presión. Hoy día yo para escribir no tengo presión, pero me hago yo misma mi rutina. Yo escribo todos los días, no por presión, sino porque me encanta. Si no estoy escribiendo o produciendo alguna idea, por más cortita que sea, me parece que ese día es un día perdido. Y un día que escribí algo es para mí glorioso, me acuesto pensando en lo que escribí. Y bueno, y esa es mi vida. Hoy día, esa es mi vida y estoy muy agradecida por eso. Y ojalá que pueda seguir escribiendo. Seguro que sí. Realmente es un disfrute escucharte contar toda esta vida de lectura que tuviste. Y otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué libros consideras infaltables como lectura en un club como este? Es un club de lectura de autores nacionales, ¿verdad? Sí. ¿Y están leyendo cuentos o novelas? En realidad estamos empezando contigo. El próximo es el de Esteban Bedoya, que es un autor muy interesante. A mí me parece que tenemos que desafiarnos más, salir un poquito de nuestra zona de confort. Y Carla para mí es una autora. Bueno, vos tenías que responder y yo estoy respondiendo. Sí, responder Raquel, porque yo no estoy entendiendo la dinámica del club todavía. Desafiarnos con escrituras que podrían llegar a ser incómodas. En realidad, este va a ser en el club presencial y en el virtual va a ser La buena suerte de Olivio Monguto. ¿Qué pasa? Eso, que personas que están en nuestro medio y que pueden dar a conocer su escritura y que sea una escritura interesante, creo que eso es lo que queremos en este club. Y bueno, Carla, creo que vos también sabes porque te vas al club hace mucho tiempo de lectura. Sí. Independientemente incluso de que hablemos de libros paraguayos o no, vos como autora que ya te configuraste dentro de toda esta dinámica de la narrativa que
que es tu área, ¿qué libros sugerirías que se lea en general, independientemente de que lo hagamos dentro de este club o no? Bueno, autores vivos también, perdón. Sí, pueden ser vivos o no, que puedan ser referencia a tu criterio, uno o dos que consideres. Raquel Saguer, Uh-huh. Delfina Costa. Me puedo ofrecer novelas de mi mamá también. De hombres, me gusta muchísimo cómo escribe Javier Viveros. Me gusta mucho cómo escribe Ricardo Lup. Mucho, mucho. José Pérez Reyes tiene muy buenos cuentos también. Y de novelas, poesía no, ¿verdad? Poesía no están leyendo. Igualmente, puede ser porque en realidad acá vamos a leer de todo. Bueno, y Elvio Romero, si quieren vivo, Victorio Suárez también, son buenísimos. Yo digo que son buenísimos porque me llegan su poesía y también Estela Cox. La poesía de Estela Cox me llega muchísimo, es muy cercana y de poesía y no sé, puedo ir pensando. Tenemos muchas, tenemos novelistas como Carmen Cáceres, por ejemplo, que son súper atractivas sus novelas, fluyen y da gusto leerle. La última novela de Delfina Acosta, Pueblo Negro, también es muy linda, pero más que linda, es exuberante, es excelente, excelente. Y no sé si quieren leer entre ustedes, también puedo decir las obras de ustedes también, o mejor no de fuera. La poesía de Heidi, ahí que le veo. Después, Sí. la novela de Raquel también, que ahora mismo está sin ejemplares, pero La chica del jean es un goce total. Tu último libro también tiene cuentos que da demasiado gusto leer. Son muy costumbristas, que le puede pasar a uno y se siente identificado. Eso también es muy bueno leer. De repente yo digo, yo escribo tantas locuras, ¿será que alguien se siente identificado con las locuras? Pero de repente escribo también cosas que le pueden pasar a la gente. Entonces voy mecheando, como yo digo, pongo uno así que está hablando una lechuza que nadie sabe ni por qué se me ocurrió eso, y después le pongo uno real de una persona que es mayor, que está sufriendo, pero real, ¿verdad? Y después pongo otra vez una casa que habla y así. Dijiste algo que a mí me llama la atención, y cómo el sufrimiento puede ser bello en tus escritos. O sea, el dolor, la pena, la añoranza, el duelo, todo es bello en las palabras de estas historias que nos compartiste. Entonces, yo no sé si soy drama queen o tanto me gusta, que estoy ahí palpitando, estoy sintiendo hasta la última fibra de mi ser. No sé si gozo más de eso que cuando me es así, algo servido y lindito. Conste que hay uno que es bajo 7 llaves, que van a hacer la reseña, que era re tierno, precioso bajo 7 Sí. llaves. Yo creo que ahora deberíamos ya seguir, Norma, ¿verdad? Sí, estamos siguiendo luego, Raquel. Por el tema Bueno, de nuestras personas que tienen que hablar. Hay una belleza en la melancolía, en la tristeza, hay una belleza muy linda, o sea, sobre todo cuando es de otro, ¿verdad? Sí, cuando es tu tristeza, no es tan linda, ¿verdad? Pero cuando lees una melancolía bien narrada, te llega al pero corazón. sobre todo lo que se nota que en realidad tenés algo de poeta también, Carla. ¿Por qué? Porque aunque no lo creas, las figuras que vas creando son muy propias de la poesía más que de la narrativa. Por eso digo yo que vos tenés también dentro un alma de poeta, porque haces que así la poesía esté presente allí. Así que yo empecé escribiendo poesía, sí. y te expliqué que no me salieron fluidas, pero sí me sirvió para el juego de las palabras. Y eso que vos sentís como una prosa poética es una narración súper trabajada.
no es cualquier palabra. Entonces, es como el trabajo de la poesía. La poesía, vos podés trabajar un mes en una poesía de una página. Entonces, en esa prosa poética que yo uso, yo trabajo mucho y busco mucho las palabras que tienen sonido. Entonces, en eso sí puede ser que tenga una poesía intrínseca en mi narrativa, ¿verdad? Me gusta, de hecho me gusta. A mí no me gusta, hay esta escritora que tanto nos gusta, que se llama Samantha Schweblin, escribe un espectáculo y te vuela la cabeza, ¿verdad? Pero te va soltando datos de manera un poco más fría. De repente yo siento que eso está de moda hacer y capaz que podría ser, pero a mí me gusta que suene lindo. A mí también me gusta que suene lindo. Y así como a mí me emociona, si a mí no me conmueve lo que yo estoy leyendo, yo siento que a nadie le va a conmover. A mí me tiene que conmover primero. Entonces yo necesito entrar en un trance y narrar desde dentro para que me conmueva a mí. Y yo sé que eso puede llegar a conmover a alguien que esté en un lugar de querer leer, ¿verdad? No le va a acomodar a cualquiera, pero si te ubicas en la lectura, en la historia, entonces te dejas conmover y yo creo que puedo llegar al lector. Sí, genial. Muchísimas gracias. Ahora vamos a abrir el espacio para la participación de los miembros del Club de Lectura, de modo que compartan sus escritos, te hagan las preguntas y luego vamos a ir metiendo otras preguntas más, de modo que conozcamos lo más que se pueda acerca de tu persona y de tu escritura. Bueno, Sofía, ¿a quiénes les tenemos para contarnos algo de lo que escribieron? Bueno, me gustaría no hacer por orden así aburrido, sino mencionar que la primera que se ofreció, por eso le quiero dar la palabra a ella, es Nilsen. Nilsen va a hablar de 3 cuentos, luego va a entrar Pedro, luego Marta Violeta y Luz Graciela, Eugenia también. O sea, tenemos 4 personas que van a tener la palabra. Nilsen fue la primera, entonces me gustaría que empieces, Nilsen, por favor. Te escuchamos, Nilsen. Tu micrófono no está habilitado. Sí. Muy buenas tardes para todas, todos, porque hay también varones. Mi respeto y admiración ante tan interesantes obras expuestas en este selecto grupo de Club de Lectura Virtual Paraguay. Su obra, Antología Personal, me encanta desde las primeras páginas. Vibrante de silencio, título con sentido poético, dramático que usted como autora utilizó al divisar en aquel ventanal el enigmático e imponente libro u hombre. Me gustó la expresión, un libro leído es como yo, con almas, con huellas, con cicatrices, con mentiras y verdades ocultas, agregaría yo. Los juegos de palabras, las figuras retóricas, los pleonasmos que dan intensidad a su obra, despertó en mí las ganas de escribir los siguientes versos. Vibrante silencio. Me encantó este título, voluntariosa lectora. Despertó en mí leerlo, pues usted, buena escritora, hizo de mí una soñadora. ¡Wow! Vibrante, eso es lo que me salió de vibrante, vibrante silencio. Así también, un parpadeo para sí y 2 para no. Es llamativo la descripción del delirio, de control, del hostigamiento, la influencia que dio a aquella persona externa en su obra, fue para mí enigmático. En la oscuridad del olvido, le hago la siguiente pregunta con todo respeto, señora Carlas. ¿Será que usted utilizó, un ratito, voy a bajar mi pantalla. ¿Será que usted describe la vida de una ramera, como se diría en este pueblo, Valle Pucuaregua? Esa es mi pregunta. Después,
Me contesta usted. Su obra Bajo la higuera la comparé con la fábula La lecherita al principio. Luego de leerlas todas, me pregunté, ¿será que en toda familia hay un vivo que solo piensa en las ventajas que puede obtener ante la muerte de un integrante de la familia, en especial de los padres? Al inicio de la obra Ojo por Ojo, me identifiqué con el personaje o la narración al principio, pues odio esperar, formar fila en los supermercados, esperar los buses. Me recordó a un vecino ogro que maltrataba a la esposa y se tomaba el tupé de decirle, va épico y cone pendeje mano bobe. Mi gran pregunta es, ¿habrá esposo que paguen todo? Peluquería, cirugía estética, que saquen las basuras. Y lo simpático de esta obra es aquel cornudo hombre que dejó a su patrón sin ningún peso, pues le sacó a su esposa. Muy divertida esa obra, por cierto. Hilos de seda, maravillosa personificación de la sigilosa araña. Rememoré momentos de angustia vivida con un cuñado quien era alcohólico y pasaba más tiempo en su taller de ventas de batería que con su familia. Y segura estoy de que cada tesonero trabajo de la araña era destruido por él, pues ni bien tomaba un trago, se convertía y destruía lo que encontraba en su camino. Muchas gracias. Qué buen análisis. También analicé un tigre, una rosa y un soldado. Un interesante episodio de César Aguirre, aquel artista revoltoso, caricaturista, quien de una u otra forma participó con valentía durante la Guerra del Chaco. Su don de dibujante fue gracias a su abuelo, así como usted, Carla, señora Carla, quien se inspiró en su abnegada madre, quien también fue escritora. Horas cantadas, la triste realidad en una biblioteca de hoy, ayer y siempre, según el reloj cucú. Afortunado espectador, me encantó el diálogo de los libros proponiendo el cambio de lugar. Y pues todo cambio es bueno, ¿verdad? Todo cambio es bueno para estimular el cerebro, desarrollar la resiliencia, para eliminar la rutina, para descubrir oportunidades, fomentar el autoconocimiento y mucho más. De usted aprendí muchísimo y muchísimas gracias también por compartir su obra en este grupo. Gracias, Nilsen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nilsen, por tu apreciación. Voy a contestarle un poquito a Nilsen. Sí. Sí. Bueno, prácticamente todo estaba bien. Iba por lo que yo quería decir. Hay veces que yo necesito también esta dinámica de que alguien me diga si se entendió lo que escribí, ¿verdad? De repente hay algunas cosas que a lo mejor no estaban bien explicadas. El de la oscuridad del olvido. Yo ese cuento no quise incluir en la nueva narrativa que me pidieron de Arandurá como para llevar a los colegios, porque yo tenía ese miedo de lo que te pasó a vos, Nilsen. Vos pensaste que es una prostituta, ¿verdad? Que era unas cuantas prostitutas en un prostíbulo, ¿verdad? Y sí, es que yo quería que se piense eso, ¿verdad? Pero yo quería que al final se revele que era una perla, que no eran unas prostitutas, que era un collar de perlas que se rompió y que quedó una sola perla, ¿verdad? Pero tenía ese miedo de que la gente no se dé cuenta o no llegue bien hasta el final y piense que era una prostituta, entonces por eso no puse en el libro que era para los colegios, ¿verdad? Y sí, si lees otra vez te vas a dar cuenta que la única perla, dice, la única perla. De nosotras quedo yo la única perla, dice. Sigo aquí. Era un collar de perlas y eso yo me... Y dice, así termina, dice, de nosotras soy yo la única perla que sigo aquí sobre el raído terciopelo azul del alajero musical, donde aún permanecen los recuerdos del magnífico collar que fuimos.
Ahí Esa cuenta que es un collar. Yo tenía Perdón. una Lajerito que tenía una bailarina que bailaba, claro, de Luna de Beethoven y era real, era mi Lajerito, ¿verdad? Y tenía seguramente de algún anillo, no sé de qué, una sola perlita. Siempre tenía ahí la perlita. Y un día me fui a la casa de mamá, mi pieza está así como yo le dejé, la casa de mis padres sigue igual. Y agarré la Lajerita y seguía la perlita. Y entonces escribí sobre la perlita. Y salió. De hecho pensé en ese alajerito. No tendría aquella original, pero alguna vez vi por los vecinos porque provengo de una familia humilde y siempre veía en la casa de la vecina, ¿verdad? Que tenía ese alajerito con la bailarina esta. Y dije, o le está personificando a ella, o por eso la pregunta. Gracias Bueno, por la aclaración. ahora, ¿sabes qué te pido, Nilsen? Lee otra vez, por favor, porque eso es lo que yo más quiero. Que una persona llegue al final y diga, pero ¿qué pasó acá? Y vuelva a leer. Y con esa información te va a dar vuelta al cuento. Te vas a dar cuenta que son, desde el principio, tu óptica va a cambiar y a mí me parece que va a dar gusto, ¿verdad? Yo creo. Yo hago eso. Yo dejo el cuento de cantar años y después cuando vuelvo a leer me parece que escribió otra persona. Y entonces yo digo, bueno, sorprende, porque a mí me sorprendió también. Perfecto, gracias por la aclaración. Y después de lo que dijiste del ojo por ojo, hay hombres, claro que hay hombres que pagan absolutamente todo, claro que hay, desde luego, y que sacan la basura y que le pagan la tarjeta de todos sus hijos, claro que hay, pero yo no me inspiré en nadie conocido, ¿verdad? Pero de que hay, y le pasó esto al pobre. Viste que los paraguayos nos caracterizamos, al menos acá por las zonas rurales, por ser machistas. ¿Dónde estás vos? No necesariamente es rural, pero por los momentos vividos, porque la verdad yo tuve una infancia muy pesada, vamos a decir, porque mi padre es agricultor y mi madre fue lechera, justamente, y pasé muchas necesidades. Pero dentro de mi familia mismo vi que cómo servía papá a mamá, y yo lo hago hasta hoy, pero yo digo nomás ya medio que hay poca, o sea, la juventud de hoy ya no va a pasar por eso. Ya no ¿Entendés? más, no, esto es de antes, claro, total, sí. Ya no más. Y mismo mi suegra, por ejemplo, bueno, lavar los cubiertos no es de varón, barrer no es de varón, Claro. fulano, ¿entendés? Eso Entonces, en la cultura, sí. dentro de, éramos 7 y hoy estamos 5, pero, como te digo, casi todas son dependientes de su esposo. Y medio que no pasa eso. Bueno, muchísimas gracias, Nilsen. Yo creo que ahora fue maravilloso escucharte. Tendríamos que escucharle a Pedro, que fue el segundo en inscribirse para poder hablar sobre una de las obras u otras más. Gracias, Nilsen. Dale. Gracias. Te escuchamos, Pedro. Te escuchamos, Pedro. Hola, antes que nada, hola Carla, Hola, Pedro. un gusto encontrarte acá. Bueno, Yo analicé un cuento que se llama De ciudad en ciudad. Ajá, sí. Y yo hice un pequeño análisis comparando con lo que hizo, con el brillante análisis de la compañera que me precedió. Pero como habían pedido algo cortito y rápido, entonces, bueno, traté de usar la sinopsis, ¿verdad? Bueno, voy. El cuento de Carla te atrapa desde el primer momento. Es una historia que puede ser individual, selectiva o determinada, pero que a la vez refleja la realidad de miles de jóvenes que arrastran un pasado de abusos y maltratos desde la primera infancia. Lo que agrava la situación es que estos actos provienen casi siempre del primer anillo familiar, quedando guardados en la piel de la víctima por el resto de su vida. Un dolor que puede, aunque no justifica, provocar el peor de los finales. Esto nos recuerda a célebres e impactantes historias similares, como la de Jeffrey Dahmer o el payaso John Wayne Gacy. Sin lugar a dudas, es un escrito impactante, redactado con una sencillez y una fluidez que te atrapan, que te llevan desde la primera frase hasta la última, dejándote una profunda reflexión.
No se pierden laberintos narrativos ni busca impresionar al lector con giros bruscos de timón. La verdad es siempre simple y a veces corta. La historia se repite una y otra vez y eso es lo que termina resultando aterrador. Por ello, el cuento de Carla es fundamental, una lección que no debe ser olvidada. Gracias, Pedro. Qué buen análisis. Me doy cuenta que te quedó bien clarito lo que quise decir. Eso me gusta mucho. O sea, no era un asesino serial por ser nomás, ¿verdad? O sea, además de que era psicópata, porque era psicópata, tuvo una infancia muy terrible, donde evidentemente yo quise dejar en claro en una frase que sufrió abusos porque él dijo, vamos a hacer un acuerdo tácito, yo no les denuncio a ustedes y ustedes no me denuncian a mí. O sea que hubo mucha violencia en su infancia. Y bueno, y después salió lo que salió, ¿verdad? Pero sí, evidentemente era un psicópata total. Y como te dije en el club, no te dije a vos, le dije a Capitán en el club de lectura, ese cuento salió después de haber visto muchísimo Discovery Investigation. No sé si ustedes veían esa serie. A mí me encantaba, a mí me gusta mucho el cine negro, la literatura negra, las novelas escandinavas, de policiales, de este estilo, así, me encantan, me encantan. Y bueno, y ese cuento me salió, y ojalá algún día escriba una novela sobre eso, me encanta esa literatura oscura. De hecho, hay una miniserie sobre la historia de Jeffrey Dahmer, no me acuerdo cómo se llamaba. Y bueno, es un caso que lamentablemente se da mucho y bueno, me impactó por eso. Y yo creo que la trama y la historia y considero que lo que quisiste transmitir está perfectamente claro, Suerte. se entiende perfectamente y bueno, la verdad que impacta. Y yo te felicito mucho por la forma, sobre todo como está escrito, ya que vamos del tema al fondo, o sea, del fondo a la forma, ¿verdad? Está escrito con una rapidez, una fluidez, así que es muy fluido leerlo. O sea, da gusto leerlo porque lo es leer rápido, entendés y bueno, genial. Se llegó el mensaje y está espectacular por eso. Así que nada más te felicito por eso. Gracias, Pedro. Yo quiero decir que es muy bueno que cuando ustedes escriban, le den a alguien más para que lean. En este caso, por ejemplo, ese cuento yo le di a Irina. Irina me dijo, ¿por qué qué te parece si esta parte sacás porque queda confusa y no fluye? Entonces yo le hice caso y dejé el cuento. Y después no sé, de 6 meses por ahí, para publicar en Horas Cantadas, agarré de vuelta el cuento y dije, pero ¿por qué yo tenía un párrafo tan largo innecesariamente? No sumaba ni restaba, era que estaba flotando ahí. Entonces, ahora que me dijiste que te pareció que fluía, era necesario sacar. Por eso es bueno darle a más personas que miren, que tengan otra óptica de la lectura, porque uno de repente ya no ve tanto que lee a misma hora. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Ahora tenemos a Marta Violeta. ¿Está Marta Violeta? Yo no le veo. Marta. Marta Violeta. Bueno, ¿No está Marta Violeta? Parece que no. Podemos pasar entonces a la siguiente persona. La persona que sigue es Eugenio. Eugenio Fernández. Sí, Está acá. Eugenia. Eugenio Fernández quería hablar bajo la higuera, referirse Sí. a bajo la higuera, o a lo que Buenas quiera. tardes. Sí, buenas tardes. Quiero compartir breves palabras sobre los cuentos de la escritora Carla Molina. Poseen una sensibilidad donde lo cotidiano adquiere un significado simbólico. En la higuera, el árbol no aparece solamente como parte del paisaje. Representa descanso y reunión, pero también existe una dimensión más sutil y misteriosa. Debajo de la higuera habita un guardián. Esa idea le da al relato una dimensión poética y espiritual que conduce a un final sorpresivo.
Utiliza recursos narrativos que sostienen la atención del lector. Me gustó mucho porque la parte espiritual es lo que, no sé, es algo que me llama la atención y dije, bueno, me gustaría hacerle llegar estas palabras a Carla, dije. Me gustó, me encantó ese cuento principalmente, La higuera. Gracias, Eugenia. Yo siento que cuando quiero contar un cuento, siempre quiero que haya una historia subyacente que se desarrolla a lo largo de todo el cuento. Yo conté la historia de un perro que finalmente resultó ser estaba muerto, ¿verdad? Y le cuidaba a sus viejitos. Pero la historia que yo contaba por debajo era la historia de la ambición, de la avaricia de unos familiares que le tenés ahí a tu lado y que te están socavando la vida y que le importa un pito si vos ya tenés 90 años y te están ahí molestando y no te están permitiendo tener una vejez digna. Y entonces lo que está por arriba siempre es lo que tiene que fluir, pero por debajo es lo que te tiene que conmover. Eso es lo que yo siento al escribir, lo que yo quiero transmitir al escribir. Y si vos me decís que esa historia a vos te conmovió y te pareció que era espiritual, es lo que yo quiero, eso es lo que yo quise. Ese cuento, de hecho, Raquel sabe que a mí me encanta. Yo le puse en mi cuento, en mi libro, Una brisna de fuego, le puse último. Muy ilusa yo, porque eso es algo que ustedes no tienen que hacer cuando publiquen. Yo publiqué un libro con 30 cuentos y la gente no lee 30 cuentos. La gente lee, no sé, con suerte te lee algunos, así intercalados, y el último, no sé, no llegan al último. Y yo le puse abajo la higuera, le puse último, porque dije, yo quiero que mi lector termine con una sonrisa mi libro, porque es tanto lo que a mí me gusta ese cuento. A mí no sé, me da ternura que... Además, estaba inspirada en mi perro, ¿verdad? Y me daba ternura, pero muy poca gente leyó. Entonces, por eso le puse otra vez en otro libro. Y entonces ahí, y ahora le puse en la antología para que ustedes lean, porque yo le quiero ese cuento. La verdad que tiene mucho simbolismo, porque un perro, ¿qué significa? La fidelidad. Totalmente. Más todavía que está haciendo, está protegiendo Está guardián, sí. Sí, es un guardián. Y eso me gustó mucho. Mira, te felicito, me encantó. Gracias, Eugenia, gracias, qué suerte. Esta parte yo quería rescatar, dice, pero yo prometí cuidar de Perla y de Lorenzo, y los perros cumplimos nuestra palabra siempre, vivos o muertos. Yo me había dicho que era la guinda de la torta. A mí me encantó, justamente el de las perlas y sobre todo, pero más, te había dicho y me dijiste vos, nadie leyó ese último. No sabemos, yo creo que sí. Ahora leyó Eugenia y le encantó también. Ahora te agradezco, Eugenia, y le tenemos ahora a Luz Graciela bajo 7 llaves. Luz Graciela. Luz Graciela, ¿estás muteada? Luz Graciela. Está, pero está apagado tu micrófono. A ver, Luz Graciela, ¿podés activar tu micrófono para que te escuchemos? No obstante, ya que ella no está atenta, podemos dar la palabra a otra persona que quiera hablar sobre alguno de los cuentos o en general. Heidi, ¿quieres decir algo? Heidi alzó la mano. Sí, Heidi escribió luego en el chat también del grupo. Excelente, dale Heidi, adelante. Hola a todas, quería felicitarle a Carla porque me encanta cómo escribe. Gracias, Heidi. Yo amo el estilo, hay surrealismo, hay mucho de poesía en el relato. Y yo hice una breve sinopsis, así como pidieron. Me gustó mucho también el cuento de un párpado para sí, 2 párpados para no, porque siempre quise hacer algo psicológico. Esa me impresionó mucho también. Solo que yo escribí sobre vibrante silencio. Ahora. Dale. En este relato, la escritora nos narra una serie de eventos que nos llevan a experimentar sentimientos de ansiedad, anhelo, dudas, entre otros. En medio de un desfile de figuras literarias, el texto, me acerqué cautelosa midiendo el deseo, alargando el instante previo al éxtasis.
Se denota la pasión en cada línea. Está tan bien trabajado que el lector no desea soltar el texto sin llegar al final, que casi siempre es sorpresivo, hasta que se descubre el misterio. La necesidad de poseer el libro, de amarlo, incluso en la distancia, de sentirlo, parte tuya, es como una melodía que se comparte, la complicidad. Nada más que decir. Les recomiendo dar un viaje a este maravilloso mundo, diseñado donde el talento, la imaginación y el desborde de sentimientos nos acercan a sentir la humanidad a través de las letras. Yo digo que los cuentos son impresionantes, hay muchos sentimientos, un trabajo muy elaborado de palabras, pero más que nada hay mucha poesía. Entre medio encontrás frases que, como yo soy poeta, yo me voy buscando las frases, me enamoro de las frases, leo las frases, digo, esto es poesía. Entonces, quería felicitarle porque el estilo es muy bueno y en el final recién uno descubre muchas cosas. Entonces, ese un para sí, ese para sí, para no, es algo psicológico. Es como si estuviese viendo un thriller psicológico. También me impresionó mucho. Y el de las perlas, sí. Pero yo cuando ya comienzo a leer el cuento de Carla, yo ya me voy diciendo, ¿de qué será que habla? Yo ya no pienso con lo racional, yo me voy diciendo, está hablando de algo, está hablando de algo. Esto es ¿Qué lo que es? yo quiero, ¿no? Sí, y yo dije, son unos zapatos, bailaba con sus zapatos, sí, pero habla de más de dos. Yo estaba buscando qué había en la persona que bailaba, decía, pero nunca pensé que era un collar. Cuando se soltó, o sea, esa Me búsqueda de encanta esa... que me diga eso, porque yo voy dejando pistas. Justamente cuando alguien ya conoce cómo yo escribo, la próxima vez que me lea, va a estar atento, porque yo voy dejando, no es de la nada nomás. Por ejemplo, las perlas tenían pieles nacaradas. Y siempre estaban juntas, nunca se imaginaron estar una al lado de la otra. O sea, es muy difícil que creas que es un collar, que te imagines enseguida, ¿verdad? Pero cuando te das cuenta que es todo, va a encajar, ¿entendés? Yo pensé que eran unos zapatos. Yo pensé que eran unos zapatos porque bailaban mucho. Y qué de ser los zapatos en la antigüedad, los zapatos eran luego una joya, decía yo, y se desgastaron hasta que llegué al collar. Pero me fascinaron. Los tres yo pude leer por causa de que estuve de viaje y todo eso, pero me encantaron mucho y felicitaciones. Gracias, Heidi. Me gusta, es muy interesante tu opinión, muy valiosa para mí porque sos una excelente poeta y me encanta que encuentres poesía en lo que yo escribo. Gracias, Heidi. Bueno, y Vibrante Silencio les voy a contar que para mí el libro no solamente es contenido, también es forma. A mí me interesa muchísimo que el libro me tiene que atraer, o sea, tiene que ser atractivo antes de empezar a leer. Lo que dice detrás, la sinopsis y la portada. Para mí es muy importante la portada. Si no, no sé, no me atrapa enseguida. Y al dar vuelta y leer lo que dice también me tiene que atrapar. Por eso es un conjunto. Y yo el libro para escribir Vibrante Silencio me inspiré realmente me pasó eso. Yo pasé y vi un libro y después me fui y después volví al día siguiente y le compré al libro, ¿verdad? Pero yo hice como un juego de palabras como para que se piense que era un amor. Y el parpadeo, sí, un parpadeo para sí, un parpadeo para no es psicológico. Es una persona con un elevado nivel de TOC. No puede más vivir, no puede más hacer nada porque los TOC le consumieron totalmente. Esa es una interpretación. Otra persona que leyó me dijo que sí, que podía ser directamente una esquizofrenia y que se imaginaba que estaba con una persona, una doble personalidad, o sea, era ella misma y otra más, tenía dos personalidades. Podría ser, ¿verdad? Pero en realidad yo me inspiré en los TOCs, que de repente yo tengo varios y no me dejan vivir, pero esto es en un nivel elevado, ¿verdad? Bueno, realmente súper linda la charla. Luz Graciela se disculpa y dice que ella no está pudiendo utilizar la plataforma, pero Esteban alzó la mano y él quiere tomar la palabra. Esteban, ¿estás ahí? Esteban Sí. levantó la mano y bueno, ahí te damos la palabra, Esteban. Te escuchamos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto conocer a la autora de este increíble libro que pude leer entre ayer y ayer. Quería nada más compartir con ustedes los apuntes que hice de cada uno del título de los cuentos, ¿verdad? Brevemente nada más.
Vibrante Silencio trata de una lectora que visualiza desde un ventanal a un libro y decide leerlo con mucho placer en un vibrante silencio. Que al principio me pareció que entendí que le esperaba, o sea, le dio a un hombre, ¿verdad? Parecía así, pero al final era un libro, había sido. Un parpadeo para sí y dos para no trata de una mujer que cuenta su día a día de cómo el trastorno obsesivo compulsivo domina su vida hasta el punto de dejarla postrada en una cama en estado vegetativo, prácticamente. La oscuridad del olvido, un collar de perlas que perteneció a una mujer distinguida que tuvo mucha actividad social y que en una noche de pasión y desenfreno el hilo del collar se soltó y una sola perla quedó guardado. Bajo la higuera, una pareja de ancianos que vive en su casa en compañía del espíritu de su perro. Este perro evita a toda costa que la casa sea vendida, principalmente por las sobrinas de por las sobrinas de la pareja. Ojo por ojo, un hombre decide vengarse de su jefe al descubrir que es amante de su esposa. Hilos de seda, una araña que vive con un hombre ebrio, un tigre, una rosa y un soldado, un combatiente de la guerra del Chaco que tiene un talento especial que es el dibujo, horas cantadas, un reloj que fue trasladado a una biblioteca oscura. Bajo 7 llaves, un hombre que ya cerró su corazón para el amor y que un día sin imaginarlo llega una mujer en su vida. Una absurda fantasía, un búho que se enamora de una mujer. Cuando empecé a leer esta parte y cuando dijo que nació en Concepción, me pareció muy interesante porque justamente yo soy del departamento de Concepción y no me imaginaba para nada que se trataba de un búho. Bueno, baile de letras, un hombre que fue a la espera de su amada, pero que aparentemente, esa parte es lo que no entendí bien, si sufrió un accidente la mujer Sí, o el hombre él, soñó o qué fue lo no, que pasó. él se estaba yendo para encontrarse con ella y en la calle Brasil y España Ajá. se chocó y se murió. Y en realidad era ya su espíritu el que estaba, ya se fue al encuentro, él ya era un espíritu, pero él no se daba cuenta todavía que se había muerto. Ah, el Entonces, hombre fue el que murió. el hombre murió. Ella estaba en su clase de Ah, francés y en la Alianza Francesa y se tenían que encontrar en una librería. sí. Y ella le estaba esperando y él estaba tratando de salir de la librería, pero como ya no tenía materia, simplemente ya era un espíritu y él no se daba cuenta y trataba de abrir y no podía y de repente abrieron otras personas y él salió al encuentro de ella, pero ella no le veía. Y así termina, Tengo muy que volver a increíble. leer entonces eso para Sí, interpretar mejor. lee un poco otra vez. Sí. Mientras te espero, un adulto mayor que estando sentado en un banco de la Plaza Italia y se le acerca a un policía ofreciéndole acercarle a su casa, ¿verdad? Bueno, nada más estos son los apuntes breves que hice para... Tengo que volver a leer para interpretarlo mejor y realmente Pero me gustó interpretaste muchísimo. muy bien. Qué A mí lo suerte. que me Sí. parece es que de repente yo le estoy proponiendo a usted un juego de adivinanza, ¿verdad? Porque es como que me decís, era esto, pero en realidad era lo otro. Y de repente Así esa no es. es mi idea. Yo lo que quiero es que no sé, que ustedes digan, wow, no era esto y quieran volver a releer. Pero Así mismo es. Sí. bueno, Y gracias. yo soy un lector incipiente, digamos, no soy un lector habitual, pero le estoy agarrando el hilo desde que pertenecía a este club de lectura. Muchas gracias. Qué bueno, gracias a vos. Esteban. Esteban, lo que creo es que sos un muy buen lector. ¿Verdad? Hoy se Ejercitas interpretó. suficiente y descubriste, leíste en menos de 2 días y descubriste cosas que, no sé, yo te felicito y que Sí, siga así, porque el Paraguay necesita lectores. sí. Que vos te enamores y puedas Muchísimas hacer el día de gracias. mañana tu propio club de lectura. Un Ese honor es para mí. nuestro Muchas sueño. gracias. Y Mil también gracias. contarles que a veces no es importante entender el cuento. Lo importante es el disfrute
y que te siga dando vueltas. Que vos pasado un tiempo recuerdes que leíste un cuento que se trataba de tal y que casi te explotó la cabeza, que te gustó, que te hizo trabajar la mente, que hizo tener un espíritu crítico, te hizo analizar con otras personas, volver a querer leer. Ese es el objetivo de finalidad, una sí. buena lectura. Y una buena lectura es la que nos deja, no que algo era tan feo que di la vuelta y nunca más quiero, por favor. Que te sigue dando vueltas, interpele en algún área me de interpela. tu persona, que te interpele. Ese es el buen escrito, ese, el que te queda y no te olvidas. Pasaron 500 años y no te acordás. Música para Camaleones, te acordás de Las llaves del reino, de A.J. Cronin, que de adolescente. O sea, estos son los buenos libros, los que te interpelan, como dijo Carla. Y yo no tengo más nadie anotado, pero tal vez alguien sí quiera decir algo, no precisamente desglosar cada cuento o un cuento, sino decir algo. Simplemente, entonces, si te parece, Norma, si le das la palabra a alguien. Bueno, a ver, ¿hay alguien que no haya hablado todavía y que quiera compartir alguna visión, un comentario, una pregunta, aprovechando que Carla está con nosotros y que podemos tener su versión acerca de sus propios escritos? Bueno, si no hay preguntas, voy a hacerlas yo. Bueno, a mí me llama un poco la atención, Carla. De hecho, todos tus escritos son bellísimos. Y quisiera preguntarte si hay alguna anécdota que vos quieras compartir con nosotros que haya surgido en el tiempo en que estuviste escribiendo o en el encuentro con algún grupo de lectores. ¿Hay algo relacionado con tu escritura que quieras compartirnos como que haya quedado como anécdota? Te juro que no se me ocurre que tenga que ver con la literatura. Una reciente, una vieja. La que quieras. Bueno, una vieja y simpática es que yo tenía fascinación. Mi abuelo vivían enfrente de mi casa y yo tenía fascinación por una salita amarilla que hace poco le conté a Raquel, que quedaba en el centro de la casa de mi abuelo, que él nos preparó. O sea, era originalmente era la pieza de mi mamá. Cuando ella se casó, él ambientó como para los nietos. Y era toda amarilla, tenía un sillón amarillo, paredes amarillas, y ahí había todos los cómics, todo Patoruzú, Condorito, todo, ¿verdad? Y yo me escapé una siesta, porque las siestas, no sé si en la época de todos ustedes, a lo mejor Heidi, que es más joven, no, pero era prohibido salir. A la siesta uno no tenía que salir, tenía que dormir, quieras o no quieras, tenía que dormir. Y en mi casa había que dormir y yo no dormí, y un día de diciembre me escapé de mi casa para ir loca, que había llegado una nueva historieta de no sé de quién, no me acuerdo más de quién. Y al cruzar la calle me atropella una furgoneta que vendía pan dulces, y no me voy a olvidar nunca de eso, porque mi mamá me prohibió ir, y a partir de eso me dijo mi hija: ¿cómo vas a hacer así? Te vas a escapar a la siesta y vas encima a irte para leer una historieta. Las historietas, y a mi mamá no le gustaban las historietas, le parecía que era perder el tiempo y no le gustaba, ¿verdad? Porque era lo que había para leer. Yo leía todo lo que encontraba. Y bueno, y empecé mal mi camino hacia la lectura. Y Bueno. Otra que me pasó ahora fue que me fui a Buenos Aires después de muchos años, y yo le sigo a una chica en las redes que tiene un taller de literatura, y me fui sin pensar que iba a poder entrar, porque no me inscribí ni nada. Y entré y me encantó la dinámica de leer cuentos. Y me di cuenta que Argentina es un país que es cuentista por tradición, y que lee a sus autores nacionales, lo que está haciendo Raquel en su club de lectura, y que lectores nacionales vivos, por supuesto, y que están invitados. En ese momento no estaba invitado nadie, pero sí le estaban leyendo a sus autores nacionales, y es realmente una militancia literaria, como yo le llamo. Es algo que
que hay que hacer y no importa cómo, no importa si te cansas, no importa si es sábado y tenés otra cosa, tenés que hacer porque es demasiado importante para el escritor actual que sus congéneres y que las personas que le lean y que están interesadas en su literatura participen y hablen y pregunten y cuenten, porque el acto de escribir es un acto demasiado solitario. No haces sin tener idea de si te van a entender, de si es interesante lo que estás escribiendo o no. La única forma es esta interacción que hay con tus lectores y a mí me parece muy valioso. Y vine con muchas ideas también después de estar ahí en ese taller, porque que después voy a hablar con Raquel también sobre eso y me parece que estamos por muy buen camino porque la literatura se está abriendo mucho para las mujeres. Perdón los varones presentes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una tradición de que no se lee mucho la literatura femenina, se lee mucho más la masculina y es la que sobresale siempre. Pero yo creo que vamos por muy buen camino. Bueno, muchísimas gracias. Ahora bien, respecto a alguna experiencia motivadora que hayas tenido a lo largo de tu vida en tu rol de escritora. La más motivadora y la que a mí me sacudió fue el haber ganado el primer premio en Letras de Iberoamérica de México con 2.500 personas que yo no me esperaba jamás que podía pasarme. Porque cuando yo empecé a escribir, yo dije que de qué manera yo me voy a enterar si lo que yo escribo es bueno. Ni siquiera estaba publicando todavía en ese momento. Fue un poquito después de una Brizna de Fuego que yo envié ese cuento y envié a muchos otros concursos. Y yo decía, si en alguno de ellos gano, sin ningún tipo de padrino ni de conocimiento ni nada, porque son todos concursos internacionales, que vos mandás y mandan de todas partes del mundo. Entonces, si gano, aunque sea el último lugar, quiere decir que me leyeron y quiere decir que vale, que es la única manera que yo puedo darme cuenta de que lo que estoy escribiendo a alguien le llega. Y cuando quedé seleccionada entre los 6 trabajos, para mí ya fue el logro de mi vida. Y después cuando gané, cuando yo me acuerdo que le conté a papá, y como todo padre, de repente, no sé, me dicen, pero mi hija, no importa, ya ganaste entre los 6 ya estás, no te preocupes. Y después cuando gané el primer lugar, yo le papá, gané el primer lugar, no importa, mi hija está bien. El primero te digo, ¿qué? Me dice papá, no podía creer. Y ni mi papá confiaba en mí, ¿verdad? Pero bueno, yo fui demasiado feliz. Demasiado. Y al año siguiente volví a quedar entre las 6 seleccionadas y gané el tercer lugar. Y no sé, eso te da una certeza de que vas por buen camino, de que estás encaminada y de que hay gente que entiende lo que estás escribiendo, por más que de repente te parezca muy loco, está bueno. Y esa es una experiencia para mí inolvidable porque me dio una fuerza para seguir. Genial. ¿Qué mensaje querrías darle a todos los que están participando ahora y que luego también van a estar viendo a través de las redes sociales, escuchándote? A las que si están aquí porque escriben, les voy a dar un mensaje. Si están aquí porque leen bien, porque lo primero que hay que hacer para escribir es leer. Si son buenos lectores, van a poder escribir. Y para escribir, yo les recomiendo que busquen talleres. Los talleres que tengan a mano pueden ser online. Hoy día tenemos esa ventaja de tener talleres online. Y si no, busquen talleres. Hay algunos en las redes que valen o sea, muchos valen la pena. Yo nomás es que estoy casada con uno porque le amo a mi profesora, ¿verdad? Pero hice muchísimos otros talleres con otros escritores desde como les expliqué, ya desde los 30, desde que empecé a escribir recién, ¿verdad? Es necesario interactuar con personas que comparten la misma pasión. Porque yo me acuerdo que cuando yo publiqué mi libro, a mí la gente me decía, ¿y vos por qué te seguís yendo al taller si vos ya publicaste? No es así, porque la técnica se mejora día a día. Uno tiene que ir al taller para nutrirse de otras experiencias con compañeros de taller, porque
cantante tiene que afinar su voz y tiene que todo el día estar trabajando con su voz, porque el bailarín tiene que trabajar todo el día con su cuerpo y estar ejercitándose todo el día. Las artes literarias también tienen que ejercitarse todo el tiempo posible. Tenemos que escribir todos los días y un taller nutre demasiado. Entonces, si quieren escribir, vayan a talleres. Bueno, muchísimas gracias por tu mensaje. Vamos a pasar ahora al anuncio respecto al próximo invitado. Sofía, ¿podés contarnos a quién le vamos a tener y cuándo? Sí, dio un gustazo realmente el encuentro. Fue muy agradable leerte, Carla. Les agradezco a quienes se han unido, han participado, a los que nos van a escuchar después. Y es verdad, solamente leyendo podemos llegar a escribir. Y para escribir hay que seguir bien, hay que seguir escribiendo cada día. El autor, muchísimas gracias, Carla, por haber compartido tu selección de textos. Fue súper lindo. Va a seguir eso corriendo, ¿verdad? Y el autor es Esteban Bedoya. Esteban Bedoya es un autor paraguayo que hay que leer. Él vivió mucho tiempo en el extranjero, en varios países, fue diplomático. Entonces, tiene eso, su escritura es un poco disruptiva para lo que estamos acostumbrados, es desafiante y hay que darle la oportunidad. Es interesante y bien terminemos, vamos a estar, esta sesión vamos a estar compartiendo su texto, que era un cuento largo dentro de otro libro y él ahora lo transformó en novela. Él acaba de publicar eso por Arandura, pero nos ha regalado el archivo. O sea, el que quiere comprar de Arandura, compra el libro. Y el que no quiere comprar, imprime o lee del teléfono o de la computadora. Pero tenemos esa facilidad, que los autores que vienen a este club tienen la generosidad de compartir su archivo. Y saben que su archivo se va a ir a cualquier lugar. O sea, ya son conscientes de eso. Por eso yo les agradezco esa generosidad y son autores también que no están comprometidos con alguna editorial que les restringe ese derecho. Por eso tenemos cuidado en seleccionar obras interesantes, pero que también sean libres. Y bueno, yo, Carla, te agradezco muchísimo. Esto va a ayudar para que puedas compartir con quien quieras y todos son dueños también de compartir, porque lo que nosotros queremos es que lo que amamos, que es leer, algunos escribir, pueda contagiarse al mayor número posible de personas. Bueno, querida Carla, millones de gracias. ¿Dónde podemos conseguir tus libros? Sí, me pueden pedir a mí. Directamente a vos. Sí. También hay un punto divertido, pero yo les puedo hacer llegar más fácilmente. Te piden a vos y vos me pedís, me avisás y con su dirección y yo les hago llegar. Bueno. Y nos vamos a preparar para el 31 de julio, que va a ser tan simple como imposible, la nueva novela de Carla. Sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, querida Carla, por compartir con nosotros hoy no solo tus obras, sino también tu experiencia y tu vida toda, porque hoy conocimos mucho más de vos, también sobre todo tu perspectiva de la vida, tu perspectiva de lectora. Se nota de hecho que tu vida fue transitar hacia la lectura, por eso también es tan rica tu obra. Gracias a los miembros del club que estuvieron presentes el día de hoy. Muchas gracias a todos. Igualmente en un siguiente encuentro que será el día 27 de junio en el mismo horario. Así que esperamos que podamos todos disfrutar de las obras que nos facilitan los autores invitados. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muy amables todos. Chao.